Germán, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Argentina está o no en recesión? Porque esa fue la pregunta que se hacían todos. Los datos previos del INDEC hasta que se publicó el EMAE de septiembre daban a pensar que la economía estaba técnicamente en recesión. ¿Por qué? Porque de un crecimiento del 0,9 en el primer trimestre, recordemos que en abril se abrió el cepo, el segundo trimestre, abril-junio, había dado una leve caída del 0,1 respecto al primer trimestre, y los 2 meses, julio y agosto, habían dado o habían acumulado una caída del 0,4. Septiembre, recordemos, fue el mes de las elecciones, donde empezó la carrera del dólar, las tasas de interés y todo eso. Entonces, todos daban por descontado que la economía se había frenado de vuelta en septiembre, y con 2 meses de crecimiento negativo, o sea, de caída del producto respecto a los trimestres anteriores, estamos técnicamente en recesión. ¿Qué pasó? El INDEC publicó el EMAE de septiembre y la economía pasó a crecer en el tercer trimestre un 0,5 respecto al trimestre anterior. El trimestre anterior la economía no cayó, pero tampoco creció, y el primer trimestre del año creció un 3,1, o sea, toda la serie para atrás fue corregida. Y eso fue lo que empezó a sembrar duda. Vamos a aclarar en primer lugar. A ver. ¿Es raro que se corrija la serie para atrás? Para nada. Normalmente, a medida que van apareciendo nuevos datos, las series se van corrigiendo para atrás porque los métodos de desestacionalización, y ahora vamos a pasar a explicar un poco ese dato, tienden a ir ajustándose a medida que nuevos datos van apareciendo. Entonces, a medida que vamos agregando datos a la serie para atrás va sufriendo movimientos. Pasa en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos. En todos lados. En todos lados las series se van corrigiendo para atrás. Lo llamativo fue que todos esperaban que el tercer trimestre fuera negativo. ¿Por qué? Porque todos los datos, cuando uno veía industria, comercio, construcción, era todo para abajo. Llamativamente empezó a crecer. ¿Qué fue lo que apareció en el medio? Bueno, lo que apareció en el medio fue el tema del sistema financiero. El sistema financiero es lo que explica por qué septiembre fue positivo y por qué durante el año la economía crece. A ver. ¿Sí? El sistema financiero acumula un crecimiento del 28% en el año. Explica básicamente el 40% de los 5 puntos de crecimiento que acumula la economía argentina durante los primeros 3 trimestres. ¿Por qué? Justamente porque se mide el sistema financiero en términos de diferencia entre tasa activa y tasa pasiva. Y con todos los, llamémosle, descalabros desde la apertura del cepo en abril en adelante, estas tasas han tendido a ir creciendo y han tendido a crecer en términos reales por sobre la inflación. Si ustedes se fijaron desde el 7 de septiembre lo que fue ocurriendo, las tasas pasaron de 24, 25, 30 a cerca de un 80% en algunos casos. Con una inflación que no cambió la proyección. La proyección siempre fue 30%, 25% de inflación, con lo cual ese salto magnifica, ¿sí?, todo el volumen de asistencia o de valor agregado que crea el sistema financiero. Eso fue una de las puntas o uno de los pilares importantes de este cambio técnico que se produce en el crecimiento. El otro es el que hablábamos de la desestacionalización. Cada serie del EMAE, cuando uno habla de construcción, habla de agro, habla de minería, cada uno de los sectores funciona independientemente. O sea, se desestacionaliza, se saca su estacionalidad. O sea, tratamos de ¿qué? De ver, yo no puedo comparar en términos generales septiembre contra julio, porque cada mes tiene sus particularidades. Diciembre sabemos que es un mes de alta actividad en todos los sectores, no lo puedo comparar con un enero que sabemos que cae. Entonces, la desestacionalización lo que apunta es a que yo pueda comparar cualquier mes con cualquier mes. Le saco ese factor de estacionalidad que tiene el mes. ¿Qué pasa? Cuando uno agrega un crecimiento muy alto en la punta de esa serie, el método de desestacionalización tiende a elevar ese crecimiento. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que yo le vuelva a agregar otros datos y ver si esa tendencia era para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué sufrió el índice de septiembre? Sufrió este efecto del sistema financiero. El sistema financiero creció fuerte en septiembre con la suba de las tasas de interés, y esto llevó a que la desestacionalización impulse aún más ese crecimiento. Entonces, con un factor técnico y un factor, digamos, de la economía real, llevaron a que el índice crezca. Lo esperable que es que con la baja de tasas que sufrió Argentina en octubre y que va sufriendo ahora en noviembre, esto tienda a desacelerarse. Y puede ser que la serie vuelva a revisarse
para atrás, Bien. no sé si todo el año, pero sí algunos meses para atrás. ¿Este escenario se lo esperaba el gobierno? ¿Trabajó para esto o fue de carambola? El gobierno lo que apuntaba era que el crecimiento sea del 5%. ¿Y el Ajá. crecimiento en qué se sostiene? Porque acá es donde empiezan los problemas. Sí. Como decía un analista, cerraron 17.000 empresas en el último año y medio, quedaron sin trabajo 285.000 personas en el último año y medio. Uno ve que el comercio no vende, uno ve que la industria se queja de que no puede producir y que no puede competir con las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay sectores que traccionan y sectores que contraen. Los sectores que contraen, lamentablemente, son los que más empleo generan. Industria, comercio y construcción. La industria está 18% por debajo del pico, ¿sí?, de crecimiento que tuvo aproximadamente en 2011. La construcción, 14%, también cerca de 2012, 2013. El comercio está un poco más cerca del techo, está a 6% de su techo, que fue en los 2020 y pico, 2022, si más mal cercano. no recuerdo, más cercano. Pero, por ejemplo, la minería está en su techo histórico y cada mes viene rompiendo ese techo, porque Vaca Muerta está arrastrando la economía. Sí. El agro también va mejorando, se espera que octubre, recordemos que en octubre fue la famosa eliminación de retenciones por esos famosos 3-4 días, ¿sí? Con lo cual el agro liquidó mucho en 48 horas. En 48 horas. Y eso también te empuja el índice de actividad económica. Y por el otro lado, tenemos sectores como el sistema financiero, que también está cerca de mínimos históricos, máximos históricos. ¿Por qué? Porque recordemos que el 2024 para el sistema financiero fue uno de los peores años de los últimos 20, ¿sí? Cayó a niveles del 2008-2009 con la crisis financiera internacional. Estamos en esos niveles. Por lo tanto, cualquier mejora, y este año tampoco fue una panacea para el sistema financiero, de hecho los balances muestran que hubo pérdida en el tercer trimestre, están recortando, están creciendo muy fuertemente, Mirá. Con lo cual se acercan mucho a los máximos. Entonces, tenemos un esquema de crecimiento que se apuntala: agro, minería, petróleo y sistema financiero. Esos son los pilares del crecimiento hoy en día. No son los pilares de un mercado interno reactivado, ¿sí?, que implicaría construcción, comercio e industria. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de acá para adelante? De acá para adelante, los drivers, los traccionadores del crecimiento van a ser las exportaciones, dijimos minería, petróleo y agro, y el crédito, dijimos sistema financiero. ¿El crédito para qué? Porque el crédito es fundamental para que los sectores industriales y de construcción tengan actividad económica y también tenga capacidad de reconvertirse. Exacto. Porque el esquema de apertura es: abrimos la economía para que compitan, pero todavía no eliminamos todas las restricciones o todo el famoso costo argentino. La reforma tributaria, la reforma laboral, todo lo que la industria y el comercio están pidiendo. Está a medias. Estamos a media. Entonces, cuando vos eliminás algunas restricciones, pero no otras, es difícil competir en un pie de igualdad. Entonces, lo que se está observando es que hasta que la industria se reconvierta, donde va a haber obviamente sectores perdedores y sectores ganadores, va a llevar inversiones, financiamiento y va a llevar tiempo. Y eso es lo que uno está viendo. Si bien hay sectores, y puede ser que el año que viene la economía registre indicadores de crecimiento del 5, no esperemos que el empleo se reactive, no esperemos que el salario real crezca fuertemente y no esperemos que la actividad industrial comercial crezca fuertemente, ¿sí? Sino que lentamente vamos a ir viendo que se recupera, porque la economía está creciendo en sectores que normalmente no traccionan el empleo, ¿sí? Y aparte porque está generando un quiebre también en el consumo de las personas. Hay personas que no llegan a fin de mes y personas que tienen capacidad de ahorro y acumulación. Entonces, por ejemplo, otro sector que llamativamente está cerca de sus techos históricos es hoteles y restaurantes. Y uno dice, si están cerrando negocios, sí, pero también se están abriendo otros porque hay distintos perfiles de consumo en cada uno de ellos. Entonces, las perspectivas para el año que viene serían un crecimiento que puede dar un número, digamos, una variación elevada, pero esto no va a traccionar lo que es el comercio y la industria y vamos a ver un empleo relativamente estancado y un salario real que también le va a costar ir incrementándose. Clarísimo. Clarísimo. Esperemos ver si el escenario. Sí, súper claro. Optimista no, claro. No, claro.
Claro, Perfecto. es así, es la realidad. Germán, muchísimas gracias.